Buen día, mi nombre es Katia Alejandro Echeverría Hernández. Hoy les voy a presentar el tema de nódulos tiroideos para la materia de clínica quirúrgica. Comenzamos explicando la glándula tiroidea, la cual consta de dos lóbulos simétricos adosados a los lados de la tráquea y la laringe, que están unidos entre sí por el istmo. Esta pesa aproximadamente entre 20 gramos en un adulto sano. La podemos observar en la imagen como glándula tiroides, la que está en color un rosita más claro. Esta se encuentra en la zona media de la cara anterior del cuello y se compone de folículos, los cuales son la unidad funcional. Tiene una absorción diaria aproximada de 50 miligramos de yodo ingerido para poder sintetizar cantidades normales de hormona tiroidea. Entre las funciones principales de la hormona tiroidea encontramos, en primer lugar, incrementar el metabolismo y la síntesis de la proteína y respaldar el crecimiento y desarrollo de los niños. En cuanto a su fisiología, podemos encontrar una imagen en la cual sintetiza los procesos. Si bien la tiroides secreta T4 y T3, esta secreción es regulada por el hipotálamo y por la hipófisis. Lo que hace la TSH es aumentar la vascularización de la glándula y incrementar la síntesis de T3 y T4. También se ve involucrada en esto. Adentrando al tema del nódulo tiroideo, la podemos definir como un crecimiento normal de las células tiroideas que forman un tumor dentro de la tiroides. Se distingue de un quiste simple en que está compuesto por al menos algo de materia celular. De igual manera, este nódulo genera un agrandamiento en la tiroides que es más denso o firme de lo que es normalmente, y su causal suele ser desconocido por la falta de biopsia o extirpación quirúrgica. Sin embargo, pues las causas más frecuentes es el adenoma folicular, carcinoma tiroideo y un quiste tiroideo. En cuanto a sus tipos, podemos clasificarlos en 8 según su apariencia o características. En primer lugar, podemos encontrar un nódulo único o nódulo solitario, que como su nombre lo indica, son pruebas diagnósticas donde no se identifican otros nódulos. Después encontramos los nódulos múltiples, donde podemos encontrar varios nódulos que pueden adentrarse o encontrarse en ambos lóbulos de la glándula. El nódulo dominante, que es el que en exploración física lo podemos observar con mayor facilidad o mayor tamaño que los demás. El nódulo solitario, donde el contenido celular es un poco líquido o coloide. Los nódulos mixtos. Los nódulos hiperfuncionantes, que producen hormonas tiroideas de manera autónoma, pudiendo provocar hipertiroidismo. Los nódulos fríos, los cuales mencionaremos más adelante más a detalle. Y los nódulos hipoecoico, que se describen nódulos de baja densidad, generalmente de contenido líquido o grasa. En cuanto a su etiología, podemos dividirlo en dos partes, que serían los benignos y los malignos. En los benignos encontraríamos en primer lugar el bóceo, después la tiroiditis de Hashimoto, los quistes tiroideos, el adenoma folicular y el adenoma de células de Jordel. En cambio, ya en los malignos, pues podemos encontrar toda la parte del cáncer, es decir, el carcinoma pupilar, el carcinoma folicular, el carcinoma medular, el carcinoma anaplásico, en este mismo orden. Y ya muy rara vez encontramos un linfoma tiroideo primario, que esto también es a consecuencia de una tiroiditis de Hashimoto, y un carcinoma metastásico. En cuanto a su epidemiología, encontramos que es una de las enfermedades endocrinas más frecuentes en la población adulta. Tiene una prevalencia por diversos factores, entre ellos está la edad, el sexo, mayor en las mujeres, la dieta, la exposición a radiaciones ambientales y terapéuticas, y la mayoría de estos nódulos suelen ser benignos. En cuanto a los factores de riesgo, encontramos el tabaquismo, la obesidad, el consumo de alcohol, los fibromas uterinos, los niveles más altos del factor de crecimiento similar a la insulina,
antecedentes familiares, personas mayores y algunos síndromes, entre los cuales serían el Gardner, el Werner, el Crowner y pólipos anomatosos familiares. En cuanto a signos y síntomas, encontramos o podemos encontrar disfagia, sensación de exceso de tejido en la base de la garganta, esto lo cual generará una sensación o un bulto de un cuerpo extraño y alguna disconformidad de nuestro paciente. Disnea, asfixia, cambios de voz, que este suele ser el más agravante, y odinofagia. En cuanto a la evaluación inicial, es muy importante poder tener o describir una buena anamnesis. En esta debe recogerse la edad del paciente, antecedentes familiares de la patología benigna o maligna de esta tiroides, ya sea cáncer de médula de tiroides, cáncer papilar de tiroides, neoplasias endocrinas múltiples, entre otras. También la existencia de síndromes infrecuentes asociados con la malignidad de la tiroides, la cual podría ser poliposis colónica familiar, enfermedad de Crowner, como les mencioné en la diapositiva anterior. De igual manera, mencionar en qué trabaja o si ha tenido alguna exposición o radioterapia de cabeza, cuello al momento de la aparición del nódulo, la velocidad del crecimiento nodular, la existencia de algún síntoma que les mencioné igual anteriormente, que serían disfonía, disfagia, disnea, y de igual manera un empleo de suplementos o fármacos que contengan yodo. En cuanto a la exploración física, también es importante tomar en cuenta el tamaño. Cuando el paciente llega, generalmente no deberíamos de poder ver esta glándula, y si la vemos, pues es algo que tenemos que tomar en cuenta. Para la palpación aplicaríamos la maniobra de Kervaint, en el cual nos aplicaríamos detrás de nuestro paciente, como se encuentra en la imagen, y palparíamos el nódulo o trataríamos de palparlo. En este veríamos su consistencia, si es sólido, si es líquido, si es uno, si son varios, y en qué ubicación se presenta de acuerdo a la anatomía que les presenté anteriormente. Los nódulos que son muy firmes o que se fijan en un solo lugar cuando el paciente traga son los que deberíamos de dar más importancia. Si contamos con antecedentes de feocromocitoma, hiperparatiroidismo, estreñimiento, hipertensión y episodios de nerviosismo o excitabilidad, esto podría ser igual a una posibilidad de un síndrome Mendoza o 2B familiar. Para su diagnóstico siempre tiene que estar acompañado también de unos laboratoriales. Estos serían unas pruebas de una función tiroidea, unas pruebas de ADN o niveles séricos de de calcitonina y antígeno carcinoembrionario. En cuanto a las pruebas tiroideas, tenemos que dar mucho énfasis a la TSH, que se sitúa los niveles normales entre 0,37 a 4,7, o también la T4 y T3, de igual manera los anticuerpos contra tiroides, la tiroglobulina y la captación de yodo reactivo. En las pruebas de ADN vamos a ver los síndromes MEN2A y 2B que les mencioné anteriormente, y en los CA los encontramos elevados en pacientes con carcinoma medular de tiroides, que en valores normales nos encontramos por debajo de 2,5 nanogramos por mililitro en no fumadores y por debajo de 5 nanogramos mililitros en fumadores. La prueba TSH es la que nos va a decir o nos va a guiar en qué nos vamos a interpretar o cómo vamos a tomar en cuenta para poder realizar su propio tratamiento. Si esta TSH es alta, hay una mayor probabilidad de que sea maligno. Entonces, en este caso, debemos realizar ultrasonido y un estudio de hipotiroidismo. En la imagen, en las dos partes de abajo, podemos encontrar que es alta y la encontramos entre una P0.001 y una P0.006. En cambio, si es suprimida, debemos de considerar un hipertiroidismo y a un nivel paraclínico. En cuanto al hipertiroidismo y el hipotiroidismo, pues una pequeña cantidad de nódulos tiroideos está formado por células foliculares que funcionan de manera autónoma y producen un exceso de hormona tiroidea.
Es importante poder diferenciar estos, puesto que el estudio y tratamiento son bastante diferentes. Aquí podemos encontrar una tabla donde encontramos una de las principales diferencias entre cada uno. En el hipertiroidismo encontramos una sensación de calor, pérdida de peso con mucho apetito, aumento de la sudoración, irritabilidad, ansiedad, nerviosismo, debilidad en la parte superior de los brazos y de los muslos, deposiciones frecuentes, frecuencias cardíacas rápidas o palpitaciones, amenorrea y cabello fino y quebradizo. A diferencia del hipotiroidismo, en el cual encontramos sensación de frío, aumento de peso con poco apetito, fatiga, lentitud, mala memoria, depresión, dificultad para concentrarse, reflejos retrasados, estreñimiento, frecuencia cardíaca lenta, menorragia, pérdida de cabello y por último uñas quebradizas. En cuanto al diagnóstico por imagen, la ecografía es un método seguro y eficaz para determinar el tamaño y la presencia de componentes sólidos o quísticos dentro de un nódulo tiroideo. En la imagen al lado derecho podemos encontrar un nódulo hipocoico de forma irregular que es más alto que ancho. En el lado izquierdo podemos encontrar dos imágenes en las cuales tenemos un nódulo tiroideo altamente sospechoso, la cual podría ser por microcalcificaciones, la forma irregular, la primera, y la otra por posible invasión de los músculos de la correa suprayacentes. De igual manera podemos usar imágenes radionúclidos, las cuales se verían como en la imagen que podemos encontrar en el lado derecho. Los nódulos aquí se pueden clasificar según su capacidad para acumular isótopo radioactivo, en el cual serían tres: fríos, tibios o calientes. Los fríos serían los hipofuncionales, los tibios los normales y los calientes los hiperfuncionales. La incapacidad para distinguir entre estos nódulos tiroideos benignos o malignos con alta precisión hace que este no sea muy recomendado o utilizado de primera opción. Después tenemos la tomografía computarizada y la resonancia magnética, en la cual se usa como sospecha la afección traqueal, ya sea por invasión o por compresión, y la extensión al mediastino o enfermedad recurrente. En cambio, pues no se recomienda el uso retinario de esta exploración en la evaluación de nódulos tiroideos solitarios. El más usado es la biopsia por aspiración con aguja fina, o VAF por sus siglas, en el cual es una herramienta diagnóstica de elección para la evaluación inicial del nódulo tiroideo solitario. Se puede realizar sin anestesia general y las muestras se clasifican en malignas, benignas, indeterminadas e insuficientes para el diagnóstico. Una muestra satisfactoria de esta debe tener al menos de 5 a 6 grupos de 10 a 5 células bien conservadas, y la muestra aspirada se coloca en un portaobjetos de vidrio que se seca al aire o se fija para la tinción. La idoneidad de la muestra debe determinarse antes de que el paciente se vaya. De igual manera, es importante mencionar que en cuanto a sus clasificaciones de las muestras, las indeterminadas son las que podríamos considerar sospechosas de neoplasia folicular o de células de Hitler. De igual manera, los podemos clasificar en Bethesda 1, en el cual no se obtuvieron suficientes células para pronunciar un diagnóstico, pero aquí el riesgo de malignidad es entre el 5 y 10%. El Bethesda 2 es benigna, con un riesgo de malignidad entre el 0 y el 3%, es casi mínimo. La Bethesda 3, 4 y 5 es un nódulo indeterminado y pues tiene un riesgo de malignidad entre el 6 y 75%, lo cual podemos considerar que estas son las que tenemos que poner más hincapié o más importancia. Y las Bethesda 6, que ya son como tal las lesiones malignas, y tienen falsos positivos entre el 1 y el 6%. La siguiente imagen es una citología de una tiroides benigna
En esta podemos observar las células foliculares con núcleos pequeños, oscuros y redondos, además de que son homogéneos con un fondo de coloide. En cuanto a su manejo, podemos clasificarlo o también dividirlo entre los Bethesda. El 2 es un monitoreo ecográfico entre los 12 y 24 semanas. Se incrementa el intervalo si no hay ese intervalo se incrementa si no hay estabilidad. Es decir, si el mismo nódulo no sigue creciendo, entonces el monitoreo va a ser a más largo plazo. Debemos de biopsiar si la aparición de nuevas características, si hay nuevos síntomas o si este creció, ya sea en volumen, diámetro, en cualquiera. En cambio, el Bethesda 5 y 6 es un manejo quirúrgico en el cual se prefiere la lobectomía y en algunos casos se considera la tiroidectomía total. Después tenemos el Bethesda 3 y 4, en el cual vamos a realizar un estudio de patrón molecular. Si el benigno sería una ecografía de control entre 12 a 24 meses y un sospechoso sería un manejo quirúrgico. Ante una TSH baja o en límites inferiores a lo normal se considera una escintigrafía. Y finalmente pues tenemos el Bethesda 1, donde pues tendríamos que repetir la biopsia entre 4 o 6 semanas y si vuelve a salir indeterminada tenemos que utilizar otras opciones porque esta no nos va a funcionar. El tratamiento podríamos considerarlo o clasificarlo en dos partes, ya sea benigno o maligno. Ya se los mencioné anteriormente con un poco más de detalle. Sin embargo, aquí en el benigno encontramos que sería una observación o terapia de supresión con levotiroxina, que sería aproximadamente de 6 a 12 meses. Si este nódulo disminuye el tamaño, se suspende el medicamento y se realiza un examen de seguimiento. Esto sería de 3 a 6 meses. En cambio, si aumenta el tamaño, tenemos que repetir la prueba con levotiroxina y repetir la biopsia por aspiración de aguja. En cambio, si son malignos, sospechosos o indeterminados, esta sería una biopsia por incisión en forma de tiroidectomía. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.